Quiero, Señor, estar en tu presencia, mi Dios, sentirte en mi camino, Jesús, oh mi gran Creador. Al contemplar las flores y los mares, mi Dios, los mares que formaste, Jesús, oh qué gran creación. Al contemplar el firmamento, oh mi Jesús, puedo decir, oh cuán grande es mi Dios. Nadie podrá ofrecerte real felicidad, solo Dios te ama en verdad, Él es tu gran creador. Si triste estoy, tu gracia me sustenta a seguir, por eso yo te alabo, Jesús, oh mi gran creador. Al contemplar el firmamento, oh mi Jesús, puedo decir, oh cuán grande es mi Dios. Ofrecerte real felicidad, solo Dios te ama en verdad, Él es tu gran creador. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita
al templo virtual. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos felices de estar juntos con ustedes otro domingo más, compartiendo la palabra del Señor. La palabra del Señor de hoy es una historia muy interesante, muy linda, muy rica. Tiene muchas cosas muy emocionantes. Una historia que tiene un clímax y tiene una resolución muy interesante. Vamos a entregar este tiempo al Señor y vamos a orar delante de Él para que Él bendiga su palabra. Señor Jesús, te damos las gracias por la bendición de poder tener tu palabra, poder predicarla en estos tiempos de pandemia también, Señor. Esperamos, Señor, que todos nuestros hermanos estén bien y esperamos en tu voluntad, Señor, que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, tanto en el ámbito físico como también en el ámbito espiritual, para que nosotros podamos salir en este momento, Señor, bendecidos por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Como les decía, la palabra que tiene que ver hoy es en Hechos capítulo 8, del versículo 26 al 40, al final del capítulo. Es la historia de Felipe y el etíope, una historia bastante conocida del libro de los Hechos. Es una de las primeras evangelizaciones y actos milagrosos que hace el Señor en el Nuevo Testamento y en toda la iglesia primitiva, ciertamente. Y como es una historia muy rica y tiene muchos aspectos, muchos detalles que serían buenos entenderlos para entender bien la historia y para poder comprender el mensaje que tiene. Vamos a ir leyendo el pasaje de a poquito, del versículo 26 en adelante de a poquito, para poder decir los detalles. Cada detalle, tengo un mapa aquí atrás que vamos a ir viendo. Si no lo ven, yo sé que están algunos en sus celulares, pero vamos a tratar de cuando menos de dar una leve imagen en cuanto a los mapas que nos puede dar la pantalla que yo tengo aquí atrás. Entonces dice la palabra del Señor, desde el partir del versículo 26, dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y después sucedió que un etíope, pero miren el detalle, estamos de Jerusalén, vamos a cambiar el mapa, estamos en Jerusalén, que está aquí, no se nota muy bien tampoco porque está el mapa muy pequeño. Jerusalén en un camino hacia Gaza. El camino más común que se hacía para ir al sur era este, que pasaba por Hebrón y Beerseba, que iba a la tierra, toda la tierra que estaba aquí de Edom, los edomitas, el hermano menor el hermano mayor de Jacob. Y era este era un camino muy transitado, pero este era un camino bastante desértico. ¿Por qué? Porque era un camino que iba por la costa y entraba antes de llegar a Gaza. Y iba todo por la costa, y seguramente eran los caminos que los viajeros que iban más lejos, que iban a Alejandría, que iban a toda esta tierra de Egipto, a la gran orbe de Egipto, pero era una tierra bastante más lejana, pero aquí era más local el camino, entonces había mucho más tránsito de personas. Pero el Señor lo mandó por este camino. Por este camino. ¿Por qué? En primera instancia, Felipe no lo sabe, no lo entiende. Pero la palabra no nos dice si hubo algún problema de fe ahí, pero aparentemente no lo hubo. Felipe, el Señor le dijo tal cosa, ya voy. Y eso es una de las primeras cosas que quiero resaltar, la obediencia de Felipe. La obediencia de Felipe es clave en este aspecto, en esta historia. ¿Por qué? Porque si no fuera por la obediencia de Felipe, quizá Dios hubiera usado a otra persona, obviamente, pero Felipe se hubiera perdido la bendición de poder hacer todo esto. Entonces, dice que bajó por ese camino
prácticamente desértico, no había casi nadie. Pero entonces dice que él se levantó y se fue, simplemente eso. No hubo crisis de fe, no hubo nada, salió, dijo, el Señor le dijo, y salió. Y se fue entonces. Y dice que en el versículo 27, un poquito más adelante, dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, y volvía, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Este funcionario de Candace vivía, miren, este es otro mapita que espero que se vea mejor. Aquí está la tierra de Israel, aquí está el mar Mediterráneo, aquí está Arabia Saudita, aquí está la península, y esto es todo África. Etiopía actualmente es este país, pero seguramente en aquella época, como no se sabe mucho, porque era un reino un poquito como más atrasado en cuanto a literatura y a las artes y todo eso, en cuanto a los romanos, que los occidentales romanos tenían más historiadores y todo eso. Entonces se supone que Etiopía era todo esto. Pero era un camino que iba a ser eunuco de la reina Candace, iba a ser un camino de quizá unos 2.000, unos 3.000 kilómetros hasta llegar a la tierra que él tenía que era de su reina, ¿cierto? Donde él servía a su reina. Y en aquella época, no es como ahora, nosotros ahora leemos, y cuando leemos, algunos leen gesticulando con la boca, otros leen cerrando la boca y solamente leyendo con la mente, pero en aquella época se estilaba hacerlo y se aprendía a leer de forma oral, diciendo las palabras que en voz alta, ¿cierto? Entonces, dice que el versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo a Felipe, otra vez, sin tener crisis de fe, solamente obedeciendo, le oyó que leía al profeta Isaías. Este pasaje es el capítulo 53 del profeta Isaías, si ustedes después lo quieren ver. Le oyó que leía al profeta Isaías entonces y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, y el pasaje de la escritura que leía era Isaías 53, les recuerdo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces nosotros, no voy a comentar mucho este pasaje porque realmente nosotros lo conocemos, es Isaías 53, es el sufrimiento, valga la redundancia del siervo sufriente, y que habla de todos los sufrimientos que Cristo iba a padecer aquí en la tierra y cómo iba a salvar al pueblo de Israel y por supuesto a toda la humanidad por medio de su sacrificio, porque como dice en el versículo 33, en su humillación no se le hizo justicia, o sea, injustamente se le crucificó, y de ahí entonces fue que Felipe, como dice aquí la palabra, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca, comenzando desde esta escritura, denunció el evangelio de Jesús. Y esto se provocó gracias a dos actos de obediencia de Felipe. Primero, el salir. Y ese yo creo que fue el más difícil de los dos. Me imagino que me dicen, yo estoy sentado aquí y el Señor me dice, anda para allá, pero Señor, estamos en cuarentena. Pero yo te estoy mandando que tú vayas para allá. Tú vayas para allá a predicarle a tal persona, necesito que tú le prediques a tal persona. Pero Señor, estamos en cuarentena. Es lo primero que se le vendría a la mente a cualquiera uno de nosotros en este momento. O siempre ponemos cualquier otra excusa.
Siempre tenemos alguna excusa para decir que no al Señor. Pero Felipe no. Felipe recién había recibido el Evangelio, hacía poco tiempo que había recibido el Evangelio, quizá meses, quizá un par de años, la palabra no lo dice bien y no está bien ubicado el pasaje, pero es en los primeros tiempos de la iglesia después de la resurrección de Cristo, son los primeros tiempos este pasaje de Felipe. Y así Felipe obedeció. Primero que nada, salió, hizo un acto de fe muy grande. Me recuerda al acto de fe de Abraham, ¿no? Sacrificar a su propio hijo. Y dijo Abraham, cuando le preguntó, Isaac le preguntó y le dijo, ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero, papá? No sé, el Señor va a proveer. Y yo me imagino que ya estaba decidido Abraham a sacrificar a su hijo, pero estaba convencido también de que a Dios no le gusta la muerte de inocentes ni la muerte de personas, no le gusta eso, salvo que tenga algún propósito con esto, porque en el Antiguo Testamento se ve mucho esto, pero en el Nuevo Testamento no se ve estas cosas. Entonces, vemos que acá hay un acto de fe ciega, sin pensarlo dos veces, sin tener tiempo para meditarlo, no, salió. Y la segunda vez encontraba a este hombre venía leyendo en voz alta, como acostumbraba en su época, leyendo justamente ese pasaje del profeta Isaías. Y entonces le digo, señor, discúlpeme, caballero, ¿usted entiende lo que está leyendo ahí? No, porque no hay nadie que me lo explique. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Comenzó a hablar. Y ese fue el segundo acto de obediencia. El segundo acto de obediencia que es tan importante esto. Hermanos, si no fuera por estos actos de obediencia, quizás ni nosotros hubiéramos sido evangelizados. Porque acuérdense, si bien es cierto, Dios cumple sus propósitos aquí en la tierra, pero Jesús les dijo a sus discípulos cuando le vinieron a preguntar sobre quién le daría de comer a esas 5.000 personas, esa multitud que había con él. Y Jesús les dijo, denle vosotros de comer. ¿No es cierto esto? Significando que nosotros somos los que tenemos que darle de comer a las personas. Él hace el trabajo, si bien Él hace el trabajo en el corazón de cada uno de nosotros, nos convence de pecado, pero somos nosotros los que tenemos que ir y llevar el Evangelio. No son los ángeles los que tienen esta misión. Somos nosotros. No son los santos que están en el cielo. Somos nosotros los que estamos aquí en la tierra. Somos nosotros los que tenemos que hacer esta tarea. No hay nadie más asignado para esta tarea. Entonces, Felipe cumplió la tarea. Felipe obedeció. Y no solamente obedeció porque tenía que obedecer, sino porque sabía que los propósitos de Dios son muy, muy importantes. Y todos los propósitos de Dios son actos de amor hacia las personas. Imagínense, esto es un acto de amor. Predicarle el Evangelio a una persona que no conoce, que aquí se dibuja como una persona que está sola, pero un emisario como este de tan alto rango no iba solo, era una caravana, me imagino que era toda una caravana con muchas personas, porque también tenía que llevar gente que lo protegiera, porque era un gran dignatario, como dice la palabra. Entonces, en toda esa gente, él se acercó al carruaje y le dijo, ¿qué? ¿Entiende lo que lees? Y esa palabra, mis hermanos, es el principio, lo que da pie a la evangelización. Dios ya lo tenía el corazón del etíope ya trastornado, tocado, movido, que necesitaba cambiar. Pero fue Felipe quien hizo el trabajo que tenía que hacer y le mostró el Evangelio y le habló a su oído y él entendió y por la fe creyó. Tal fue así que dice que en el versículo 36 dice que yendo por el camino
llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe bautizó al etíope, y el etíope llevó en su corazón no solamente un pasaje del Antiguo Testamento, ni tan siquiera la fe del Antiguo Testamento. Fue con una fe renovada. Acuérdense que por más que fuera dignatario, por más que hiciera negocios, claro, los romanos no eran tan complicados con el aspecto raza, pero sí los judíos de aquella época. Este hombre era una persona de raza negra, era una persona de color, porque era del sur de África, o sea, del medio de África, pero Etiopía es un país donde predomina la raza negra. Además era eunuco. La ley judía prohibía al pueblo de Israel, y tomaba como algo horrible la castración humana. Y entonces eran como discriminados esta gente. Y además este hombre, el etíope, no era judío tampoco. Entonces, quizá como prosélito, que eran los gentiles que se acercaban a la religión judía, tenían otra categoría que se llamaban prosélitos. Este hombre quizás sintió un poquito el rechazo de la sociedad judía en aquel momento. Es muy probable, no lo sabemos, pero es muy probable. Pero aquí se encontró con una persona que lo encontró en el camino, que lo vio y que le mostró su amor. Actos como estos nosotros necesitamos tener muchos más. Nosotros necesitamos caminar con el Señor y mostrar el Evangelio a muchas más personas y decirles: este es el Evangelio. Es un Evangelio que no solamente muestra la palabra, sino que muestra el amor de Dios hacia esas personas. Acuérdense que nuestra sociedad es una sociedad que sufre por el pecado. Es una sociedad pecadora, como siempre lo ha sido. Nuestras sociedades, todos los tiempos, han sido sociedades pecadoras, pero son sociedades que, así ven, son pecadoras, son sociedades que sufren. Puede ser que muestren éxito, muestren no, que somos, como se dice comúnmente, disculpen la palabra, pero nosotros somos los choros, ¿no? Somos los que sabemos las cosas, ¿no? Y ustedes, los religiosos, son fundamentalistas, y esto otro. Pero atrás de esa careta que ellos ponen, son gente que están sufriendo y que necesitan del Evangelio. Necesitan actos de obediencia. No quiero terminar sin contar el final de esta historia. Es muy interesante porque me imagino que Felipe abrió los ojos y no creyó todo lo que estaba pasando, ¿no? Porque imagínense salir de aquí y miren lo que pasó. Dice que el versículo 39, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. No lo extrañó mucho Felipe, porque sabía que el Señor se lo había llevado, pero también quedó muy feliz, porque había recibido algo muy importante en su vida. Y sabía, y quizás no tenía esa convicción tan interna, pero sí sabía que le iba a volver a ver a Felipe, le iba a poder dar las gracias nuevamente a Felipe, como yo creo que ahora debe estar pasando eso. Y siguió gozoso su camino, dice el etíope. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Les quiero mostrar nuevamente en el mapa, si ustedes me permiten. Quiero mostrarles. Aquí está Jerusalén. Se ve, ¿cierto? Espero.
Este fue en el camino donde se encontró el etíope Felipe. Pero en el medio del camino, no sabemos dónde, la Biblia no lo dice, pero se encontró, después de que bautizó al eunuco, Felipe se encontró en Asdod, aquí. No sé en qué parte salió de aquí y él se encontró en Asdod. Yo creo que el Señor lo llevó, obviamente, el Señor lo transportó de una manera milagrosa, porque no habla más nada, porque si no hubiera dicho, caminó de Gaza hasta Asdod. No, yo creo que el Señor lo llevó. Y dice que iba predicando en todo este camino, yo creo que es el camino que siguió el camino por toda Judea, después por Samaria y llegó hasta Cesarea. Aquí se caminó unos buenos kilómetros también. Si de Jerusalén a Gaza habían como 70 y tantos kilómetros, aquí habían como 140, y caminó todo ese trecho predicando el Evangelio en cada ciudad, en cada lugar que Felipe encontraba. Felipe. Nosotros debemos de ser Felipes. Nosotros debemos de entrar en una profundidad de una relación con Dios y no buscar milagros. No estoy diciendo de buscar milagros, pero sí de buscar una relación con Dios, esperando que Él nos indique dónde tenemos que predicar el Evangelio. El corazón del etíope, de más que estaba preparado para recibir el Evangelio. Por eso, cuando vamos dirigidos por Dios, muchas veces Dios nos tiene preparados grandes alegrías en el caminar. Muchas veces no, muchas veces tenemos que tropezarnos, y es parte de nuestra vida. Y es parte de nuestra vida como creyentes. Si Jesús sufrió antes de subir a la cruz, ¿quién somos nosotros para decir, no vamos a sufrir nunca aquí en la tierra? Sí, vamos a sufrir aquí en la tierra. Vamos a sufrir rechazo. Yo sufrí muchas cosas cuando predicaba el Evangelio. Me acuerdo cuando era adolescente, que era la época que nosotros entregamos tratados en las casas. Una vez puse el tratado encima de un ligustro, así de un muro de ligustro, de ligustrina, que se llama, no sé cuál es el nombre aquí en Chile, pero es una mata bien grande, ¿no?, que se corta y que queda como mural. Me fui a poner el tratado ahí, y cuando se voy sacando así, la garra del perro que viene atrás de mi mano, así para agarrarme. Y como otras tantas, una vez nos quedamos me acuerdo con una hermana joven también, que estaba con nosotros entregando tratados. Fuimos acorralados por 2 o 3 perros en el medio de un patio. La casa era abierta, uno podía entrar hasta la puerta, en el antejardín entraba hasta la puerta, y de repente miramos hacia atrás y habían 3 perros, 2 o 3 perros, no me recuerdo muy bien. Y hasta que llegó el dueño, nosotros no nos podíamos mover, porque eran pequeños de 1 metro de altura, tan pequeños como de 1 metro de altura. Sus dientes eran bastante grandes, como les puedo explicar. Pero fue muy interesante esa época, porque sufrimos mucho nervio con ese tipo de cosas. Y nosotros, predicando el Evangelio, vamos a pasar tiempos, quizás no tiempos tan difíciles, tan fáciles, perdón, pero también vamos a pasar muchas alegrías, porque estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, cumplir su propósito, que seamos obedientes. Vamos a orar para entregar nuestra vida al Señor, y que el Señor nos guíe en este camino de obediencia que tenemos que seguir para completar la misión que Dios nos ha dado. Señor Jesús, te damos las gracias por tu amor y tu fidelidad. Te pedimos que tú nos estés guiando para entender tu voluntad, Señor, porque siempre tu voluntad es lo mejor para cada uno de nosotros y para los demás, Señor. Oh Dios, enséñanos a tener esa empatía tan grande, Señor, que tenía el Señor Jesús para predicar el Evangelio, y que nos muestra Felipe, que también tenía en este pasaje, Señor. Gracias por haber usado a Felipe de esa manera, porque ese mensaje, esa historia contada en tiempo actual, nos llena de gozo, nos llena de alegría, porque también hay victoria al predicar tu mensaje. En Cristo Jesús, amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos el próximo domingo.